Ya estamos grabando, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ¿Sí? Bárbaro. Nomás. ahora, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que vamos a presentar en esta ocasión es a un paciente de sexo masculino de 54 años de edad que ingresó en el Hospital Fernández el 21 de mayo del 2020, cuyo motivo de internación fue insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19. Como antecedente de relevancia tenía TBC, que había cumplido tratamiento antibiótico, y el paciente ingresó en la sala de clínica médica con requerimiento de oxigenoterapia. A los 7 días, por aumento del requerimiento de oxigenoterapia, ingresa a la unidad de terapia intensiva B, que es donde allí en nuestro hospital se internan los pacientes con COVID positivo. En esa terapia se lo intuba y se conecta a ventilación mecánica. A los 19 días de intubación logra una prueba de respiración espontánea, por lo cual se lo extuba. Que el mismo día tiene una extubación fallida, eso fue el 15 de junio, por mal manejo de secreciones y mala mecánica respiratoria. Se vuelve a intubar, al día siguiente se realiza una traqueostomía quirúrgica y el paciente continúa en ventilación mecánica, comenzando con un weaning prolongado. A los 31 días de estar en esa terapia se negativiza para COVID, entonces pasa a la UTI-D, que es donde se reciben a los pacientes post-COVID. Allí en aquella terapia comenzamos el equipo de kinesiología junto con los residentes que estábamos ahí a iniciar el proceso de weaning. Continuamos con lo que todo es la rehabilitación motora y empezábamos ya a iniciar todo lo que es ver la manera de retirar la ventilación mecánica para luego empezar con el proceso de decanulación. La siguiente diapositiva. Nosotros tomamos todo el tiempo, vamos haciendo lo que es la evaluación motora con el MRC y el delirio con el CAMICU, además de las pruebas para comenzar con respiración espontánea, pero registramos como evaluación inicial cuando comienza a realizar 12 horas de tubo en T, porque ahí consideramos que ya vamos a iniciar con lo que es el proceso de decanulación. En ese momento el paciente presentaba CAMICU positivo, un MRC de 48 y un test de control de tronco de 75 a expensas de asistencia para sedestar. El paciente continúa con rehabilitación motora, se le hace una rehabilitación de la deglución, se comienza con lo que es la evaluación, que la evaluación primera se hace el 8 de julio. Si querés poner el video, Juli. En el paciente lo que observábamos es que tenía una hipotonía e hipotrofia de la lengua con casi ausencia de movilidad, solo podía lograr iniciar la protrusión. Tenía hipotonía de los músculos de piso de la boca, lo cual también nos llamaba la atención, y lo que tenía además era el velo del paladar totalmente simétrico con reflejo del pilar anterior y reflejo nauseoso presentes. Lo que no tenía era degluciones espontáneas, tenía abundante lago orofaríngeo con mucha aspiración por catéter subglótico, y cuando se pedía la deglución voluntaria, el ascenso laríngeo estaba prácticamente inexistente. Con esto se comienza el paciente a estimular por aire por subglótica para evaluar también la fonación. El paciente no lo toleraba, la voz era muy húmeda y disfónica, pero solo eran pocos periodos de tiempo. Se comienza a iniciar todo el proceso de rehabilitación de la deglución junto con fonoaudiología y psicología, que nos ayudaba también con este paciente que era bastante difícil de llevar y no era muy adherente al tratamiento. Al día 34 de que se realizó la traqueostomía, o sea, ese 16 de junio, se le realiza la prueba azul, que es la primera vez que nos da negativo, y comienza con periodos de desinflado del balón. Le quisimos hacer con oclusión de cánula de traqueostomía con tapón, sospechábamos que no estaba la permeabilidad de la vía aérea por mecánica respiratoria conservada, y lo que sospechábamos que era por caída de la base de la lengua. Entonces, al no disponer de válvula fonatoria, lo que hicimos fue abrir una cánula de Visalgi y armar un dispositivo con la válvula fonatoria de la cánula de Visalgi. Allí comenzó a tolerar más horas por día de válvula fonatoria. Juli, la siguiente. Y el 6 de agosto, ya a los 54 días de estar traqueostomizado, el paciente comienza a tolerar
12 horas de válvula fonatoria, con lo cual se le realiza una FES. En la FES, que vamos a empezar a ver el video, tenía una escala de saliva grado 1 que se transformaba a 2, pero a medida que avanzaba el estudio pasó a 3, con una epiglotis en omega, con falta de sensibilidad porque entraba valécula y no lográbamos la deglución. Cuando logra ingresar se veía mucha caída de base de la lengua, se veía todo muy chiquito y junto porque la pared faríngea posterior también estaba caída, y cuando logra ingresar se ve la parálisis de la cuerda vocal izquierda, que es como se ve en la foto de la diapositiva, y por comisura anterior había aspiración de saliva. Con lo cual no se progresa con alimentos, no solamente por el riesgo de aspiración, sino porque también el paciente ya no lograba trasladar el bolo hacia la zona posterior de faringe. Continúa con rehabilitación entonces, con fonoaudiología y kinesiología todo el tiempo, con el apoyo de psicología también, y en la siguiente, al día 64 días de estar traqueostomizado el paciente, ya había pasado 24 horas con válvula fonatoria, habíamos empezado a probar con tapón y la verdad es que el paciente lo toleraba mucho mejor, pero decidimos ponerle una cánula de Visalski. Le evaluamos pico flujo tosido, que era de 150 litros por minuto, así que a los 2 días de presentar esta cánula se le hace otra nueva FES. En esta ocasión seguimos observando la epiglotis en omega, ya la lengua, si bien se ve, no está tan caída, la pared faríngea posterior no estaba sobre la epiglotis, lo cual nos permitió mucho más fácil ingresar el endoscopio. La escala de saliva, cuando ingresa vemos que ya no hay aspiración, pasa a ser un grado 1-2, persiste, tiene buena sensibilidad, ahí tragó, y persiste la parálisis de la cuerda vocal izquierda. Lo que me olvidé decir es que el paciente presentaba franca disfonía. El paciente en esta ocasión intentamos que coma, porque ya lo veníamos estimulando con semisólidos, y se negó a proseguir el estudio. Por eso no lo pudimos evaluar en esta ocasión con alimentos. Pero con el pico flujo que tenía y con haber estado con esa cánula de Visalski 2 días, se decide la decanulación. Al día siguiente, la siguiente Juli, se realiza una nueva evaluación previa al alta de la UTID, que ya iba a pasar al 5º piso, y lo que se observa es una hipotrofia de lengua bilateral, pero con mejoría de la movilidad, ya lograba algo de lateralización y propulsión de la mejoría del ascenso laríngeo ante la deglución voluntaria y espontánea, con semisólidos que se la venía estimulando un tránsito oral prolongado con múltiples degluciones por bolo, y persistía su disfonía. Como plan terapéutico en cuanto a la deglución, como el paciente todavía no se podía alimentar vía oral y por la sospecha que teníamos con respecto a la paresia, mejor dicho, parálisis de cuerda vocal izquierda y de la lengua, que sospechábamos de una lesión del hipogloso y del laringio recurrente, que puede darse en intubaciones dificultosas por hiperextensión o compresión del laringoscopio sobre el asta mayor del bioides, o puede darse por balón sobreinflado del laringio recurrente. Se decide continuar con rehabilitación mediante estimulación de praxias orolinguales. Comenzamos con entrenamiento con Triol-PIP para mejorar el fortalecimiento de la musculatura supraioidea, que tampoco teníamos Triol-PIP. Entonces armamos el dispositivo con una válvula de PIP, un corrugado y una boquilla. Continuamos con estimulación con semisólidos y fono, también continuamos en todo el tiempo con rehabilitación entre los 2 equipos. En ese momento, en cuanto al paciente, seguía con Camicu, pero ya negativo, el pico flujo tosido era el 170, y realizaba marcha con asistencia desde la cama hasta un balcón, en donde el paciente ya hacía días que venía caminando. En esas condiciones pasa al 5º piso, donde lo sigue el equipo en la sala Sarip. Creo que ahora va a proseguir Eugenia, que es la fonoaudióloga. Euge, ¿está Euge? No sé. ¿Se me escucha? Muy bajito se te escucha, Euge. ¿Y me escuchan mejor? Sí. Perfecto, ahí se escucha bien. Perfecto, bueno.
Yo soy María Eugenia Colangelo, yo soy la fonoaudióloga que estuvo trabajando en la UTID y en el SARIP con este paciente. Siguiente, Juli. Bueno, con este paciente se empezó a trabajar el 20 de julio. Los principales a trabajar fue la higiene bucal, ya que es un paciente que esa boca no estuvo estimulada durante mucho tiempo. Trabajó el reflejo de mordida tónica que aparecía en los momentos de estimulación táctil. Se trabajó en aumentar el tonismo y la motilidad de las estructuras orofaciales, sobre todo linguales, como mostró Ale en la FES, había mucha hipomotilidad e hipotonismo. Se estimuló el disparo del glutorio. ¿Qué pasó? En eso funcionaba Hay alguien que está hablando encima. Sí, hay alguien que se llama Ale, que está hablando encima. Ahí está. Bueno, el paciente tenía mucho lago faríngeo y no podía tragar la saliva, directamente la escupía, por lo cual estuvimos trabajando en estimular el disparo del glutorio. Y también este paciente no se comunicaba cuando estaba en terapia intensiva, ya que al estar con los tubos, la realidad que no podía comunicarse vía oral, así que se trató de uno de los objetivos fue estimular la comunicación, ya que era un paciente que se encontraba despierto, vigil, con atención constante y con ganas de comunicarse. Siguiente, Juli. Por lo tanto, con respecto al tratamiento, se trabajó con el equipo de kinesiología, realizamos higiene oral 3-4 veces por día, con una gasa embebida en agua y clorexidina, para ir limpiando esa lengua de atrás para adelante y poder higienizar toda la zona. Se trabajó con praxias orolinguofaciales, solas, a la imitación, a la orden y a contrarresistencia. Se realizó estimulación propioceptiva, trabajamos con vibración, con estimulación térmica con frío sobre todo, y con diferentes texturas para ir reactivando toda la musculatura. Se estimuló el mecanismo del glutorio en seco y con estímulo gustativo, eso ya más adelante, pensando en el pase a la sala, ya cuando el paciente estaba menos complejo. Hay gente con el micrófono abierto, perdón. Y con respecto a la comunicación, se implementó un display de comunicación de baja tecnología alfanumérico, que se lo llevamos al paciente arriba en el 6º piso, y él podía comunicarse señalando las letras, formando palabras, y podía interactuar con los diferentes profesionales y los diferentes médicos, lo cual eso influyó muchísimo en su motivación y en su predisposición a la intervención, ya que podía opinar y podía hacerse escuchar a su manera. Siguiente. Bueno, cuando el paciente fue evolucionando y ya empezamos a desinflar el balón, trabajamos mucho con el equipo de kinesiología, con insuflación subglótica. También dentro de lo que el paciente fue tolerando, la realidad es que fue muy costosa esta parte. Él al principio no toleraba nada y a poquito fuimos tolerando más tiempo, pero costó bastante. Trabajamos la fonación, ocluyendo la cánula con el dedo y después más adelante con válvula fonatoria. Se estimuló la coordinación respiración-deglución, la coordinación fonorrespiratoria, y empezamos a trabajar con colaciones semisólidas, siempre junto con el equipo de kinesiología en la terapia. Luego, el 24 de agosto, el paciente bajó al 5º piso, a la sala SARIP, y se comenzó a trabajar la estimulación vía oral con semisólidos. Empezamos con las colaciones semisólidas, pasando a una dieta tipo 1, después lo fuimos progresando a otro tipo de dietas más complejas, pero los líquidos comenzaron siendo espesados en consistencia néctar con sorbete, hasta que pudimos entrenar y pasar a los líquidos libres ya hacia final del tratamiento. Trabajamos mucho lo que fue la coordinación fonorrespiratoria y la coordinación también respiración-deglución, y también estuvimos trabajando con la difonía, que cuando el paciente comenzó a fonar, tenía una clara difonía con mucho soplo debido a esta parálisis de la cuerda vocal izquierda. Siguiente. Bueno, el 14 de septiembre le hicimos una videodeglución con consistencias semisólidas, no se observaron dificultades, se observó caída prematura y retraso en el disparo del glutorio con bolos de mayor tamaño, y se beneficiaba de la maniobra de chin down.
Con líquidos se observó penetración y aspiración sin respuesta tusígena en bolos de volumen mayor, y en sólidos, en la etapa oral, se observó mucha desorganización y propulsión fraccionada hacia posterior, y en la etapa faríngea se observó caída prematura con disparo de lutorio en valéculas que mejoraba siempre con la maniobra de chin down. Siguiente. Bueno, acá creo que tenemos los videos, Juli. Sí, Euge. Genial. El primer video es una videoilusión con líquidos libres. Y en la segunda la tenemos con líquidos ya espesados. Se observa mejoría en el paciente y cómo se beneficia también de la maniobra del chin down, que fue lo que empezamos a utilizar arriba para trabajar, a su vez de otras maniobras. Siguiente. Bueno, con respecto al tratamiento, desde el área de fonoestomatología, el objetivo estuvo centrado en aumentar el tono y la motilidad de las estructuras orolinguofaciales, en estimular el sello velolingual, en trabajar la coordinación de elusión-respiración. Se trabajó con maniobras de elusión forzada y de masaco, así también como de chin down, de rotación e inclinación, teniendo en consideración la parálisis de la cuerda vocal. Y con respecto a la parte vocal, se trabajó con relajación diferencial. En ese momento el paciente se movía como en un bloque, su experiencia con la traqueotomía fue media traumática, por lo cual presentaba dolores, así que se trabajó con relajación diferencial. Se estimuló el tipo y modo respiratorio, se trabajó la coordinación fonorrespiratoria y se realizaron ejercicios de fuerza para trabajar esa cuerda vocal paralizada y estimular las bandas ventriculares para que se puedan acercar a línea media. Siguiente. Y acá tenemos unos videitos del trabajo comercial. Bueno, en ese video se trabajó la coordinación fonorrespiratoria y ahora vamos a ver un ejercicio de fuerza. Bueno, como pudieron ver cómo fue cambiando la emisión del paciente desde el principio hacia el final, y ahora tenemos dos testimonios del paciente contando cómo fue su alimentación al principio y cómo sentía él las diferentes consistencias, y después con respecto a lo que fue su comunicación con el otro, sobre todo con el equipo. Quizás haya que compartir audio, Y no sale el audio. porque no se escucha nada. No se escucha. Ah, Si se fijan arriba que hay un cartelito verde, tiene las opciones para poner compartir el audio de la computadora. entonces no se escucharon los videos anteriores, tampoco, Maca. Tampoco. No, no. Tampoco, no se No, escuchó. no se escuchó nada. ¿Quieren que vaya para atrás?
Si querés, Juli, así se puede ver esos videos. Bien, ahora la vas a sacar en 2. Bien, y ahora la vas a sacar en 3. Bien, Marciano. Vamos, dale. Eso, con ganas. Marzo, abril, Dale. mayo, Va. junio, julio, agosto, octubre, Septiembre. septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¡Eso! Y hasta que me decían también comer un plan, poco a poco, también para comer. Porque yo nunca comí un plan, pero comí acá. Pero era un poco difícil para comer. Se me quedaba dando vueltas y vueltas. Pero así poco a poco comencé a pasar. Y así sucesivamente. Contales que antes, ¿en qué hablabas? ¿Te acordás que teníamos? Sí. Era un mudo total. Porque no sabía hablar. Solamente tenía un tablero y señalaba qué cosa es lo que decía. Para mí era buscar caso. Y mírate ahora, gritando por los pasillos. Ahora recuperé más. El 100%. Ahora perdí el miedo, todo. Ahora estoy dibujando. Me distraigo todo. Gracias. No hay nada, Marcianito. Bueno, eso es un poquito para que escuchen cómo fue evolucionando y cómo él también lo fue sintiendo durante su internación. Bueno, siguiente, Juli. Le toca a Mirta. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Bueno, siento como que me tocó venir después de este momento tan motivante, ¿no? Bueno, mi nombre es Mirta Antonini, yo soy licenciada en nutrición de las terapias del hospital y de esta unidad SARIP. Bueno, Juli, pasame algunas si querés, así no te voy. Pasa. Ahí, genial. Bueno, con respecto a la evaluación nutricional, lo primero que les voy a mencionar es cómo ingresó Marciano a la unidad de terapia intensiva. Marciano ingresó con una valoración global subjetiva, que es la herramienta que nosotros utilizamos para valorar a los pacientes, con un estado A, digamos, ser un paciente normonutrido, con un método de screening, que es el NRS, que nos da un riesgo de malnutrición,
un método de screening que es el Nutri-Score, que nos daba un riesgo bajo de malnutrición, difiere un poco al anterior, porque en realidad este es un screening que es más bien basado en variables puramente clínicas, se aplica principalmente en pacientes críticos, toma en cuenta el SOFA, el Apache, por lo tanto, en cuestiones más clínicas quizás no tenía un riesgo de malnutrición, pero sí desde el NRS, que es el screening que utilizamos principalmente para estos pacientes, con un peso actual de 90 kilos, que muchos de nosotros nos preguntaremos lo que era, ¿no? Marciano, como lo vemos ahora, con una talla medida de 1.80, este peso actual sí es estimado, ya que no contamos en la balanza con herramientas para poder tomar el peso medio de los pacientes, y esto nos aportaba un índice de masa corporal de 27.7, que nos hace un diagnóstico de sobrepeso. Sí, Juli. Una más. Perdón, me encantan las animaciones, y una más, ahí está. Bueno, ¿cómo fue la alimentación durante la estancia en la UTI? Que esto es muy importante porque después va a interferir muchísimo en cómo recibimos nosotros al paciente en la SARIP. Entonces, lo primero que hacemos con los pacientes en la UTI es calcularles el requerimiento calórico proteico. Como ven ahí, existen fórmulas estimadas, no contamos con un calorímetro, que sería lo ideal para ver exactamente cuánto gasta el paciente y saber cuánto aportarle, pero en este caso y en la mayoría de las instituciones en Argentina se utilizan fórmulas, lo cual nos aporta unas 2.250 calorías que deberíamos aportar y 135 gramos de proteínas. Las proteínas son como el nutriente protagonista de todo esto, porque justamente los pacientes críticos están muy catabólicos y pierden mucha masa muscular, y sin lugar a dudas eso interfiere en el momento que el paciente sale de la unidad de terapia intensiva. El paciente es alimentado durante toda la estancia en la UTI con nutrición enteral exclusiva, un poco las chicas de Fono, principalmente Ale, que habló también de la estancia en la UTI B, lo mencionó. El paciente estuvo intubado con alguna fallida extubación, pero se alimentó siempre todos sus requerimientos con nutrición enteral. Llegamos a cubrir sus requerimientos, de hecho se utilizaron fórmulas enterales listas para colgar, hipercalóricas, hiperproteicas, y en el caso de no contar con ellas, porque no siempre en el hospital contamos todo el tiempo con disponibilidad de todas las fórmulas, utilizamos algunas fórmulas que son normocalóricas, y lo que tratamos es de, en paralelo, agregarles un módulo proteico, que es de caseinato de calcio, en pos de poder alcanzar las proteínas que requiere el paciente. La siguiente, Juli. Un poquito más. Bien. Bueno, ¿qué sucede cuando recibimos al paciente en la sala de rehabilitación? Lo encontramos con, nuevamente, una valoración global subjetiva, que la volvemos a repetir, en este caso ya con un grado C, un paciente severamente desnutrido, con un peso actual realmente medido de 56 kilos, con su talla de 1,80, y esto otorgándonos un índice de masa corporal de 17.2, representando un diagnóstico de bajo peso. Realmente el paciente perdió 30 kilos, un 37% desde su peso de ingreso, durante su estancia en la UTI, casi de 3 meses. Juli. Bien, ahora la pregunta es, no es el paciente, por suerte ese, es una imagen que nada, es muy conocida por un estudio que se hizo, y se mostró que realmente los pacientes críticos y pacientes quirúrgicos mayores pueden llegar a perder 1 kilo de masa magra diaria durante su estancia en la unidad de terapia intensiva, y esto es real porque los pacientes están muy catabólicos, y de hecho aún los pacientes que ingresan con un estado de malnutrición por exceso, sobrepeso o obesidad, se ve mayor la pérdida proteica. ¿Por qué? Porque son pacientes que no tienen posibilidad en general con sobrepeso o obesidad de utilizar como sustrato energético las grasas, y por lo tanto utilizan mayor cantidad de músculo. Por lo tanto el paciente tiene una gran pérdida de peso, y de hecho, valga la redundancia, si vemos este estudio que muestra que aproximadamente pierden 1 kilo por día, este paciente exactamente estuvo 90 días, perdió 30 kilos, o sea, tranquilamente podría ir de la mano con lo que la bibliografía nos muestra. A ver, ¿me tengo que sentir mal porque lo alimentamos mal? No, la realidad es que no. Se hace todo lo posible en la terapia intensiva por alimentar y llegar a las metas de los pacientes, pero existen muchísimos factores que hacen que el paciente quizás no reciba la cantidad que debe recibir, situaciones de prono, situaciones de ayuno, diversas situaciones que conocemos en la UTI, y sumado a esto, per se, el hipercatabolismo e hipermetabolismo que tienen los pacientes. Hay un estudio, de hecho, que no fue publicado y es solamente con 22 pacientes, pero fue mostrado en un
un congreso de este año hace poquito virtual, en donde muestra que los pacientes aparentemente y aún con sobrepeso o obesidad con COVID en la UTI estarían perdiendo casi por calorimetría, digamos, midiendo su gasto casi entre 3.000 y 4.000 calorías diarias. Nosotros en general no estamos acostumbrados a manejar esa cantidad de calorías porque a veces podemos sobreexigir la alimentación y complicar el destete y complicar los outcomes del paciente, pero aparentemente resulta ser, como no sabemos demasiado mucho de la enfermedad, pero los primeros resultados están mostrando que resulta ser una enfermedad muy catabólica y muy hipermetabólica, por eso los pacientes llegan lamentablemente funcional. Juli, ¿se escucha? No se escucha bien. Mirta. Mir, se escucha La mal. siguiente. Si podés repetir lo anterior. Ahora se escucha bien. Ok, no sé hasta dónde llegué, pero les decía que hay un estudio que aún no fue publicado en 22 pacientes con sobrepeso y obesidad, que se muestra que están perdiendo casi entre 3.000 a 4.000 calorías por día. Se les hace una calorimetría indirecta, y la realidad es que nosotros no estamos acostumbrados a dar esta cantidad de calorías porque por el contrario, tememos, digamos, de sobreexigir mucho y que el paciente se le complique el destete y que tenga peores outcomes, pero evidentemente es una enfermedad que es muy catabólica y muy metabólica en la unidad de terapia intensiva, y por eso recibimos a los pacientes con muy mal estado nutricional post-UTI. Ahora sí, siguiente, Juli. Bien. ¿Cómo son los? Pásame algunas, Juli, si querés, así no te molesto con tantas. Dale. Me encantan las animaciones, perdón, soy la peor. ¿Más? ¿Una más? Una más, genial. Bien. Cuando el paciente lo recibimos en la sala de rehabilitación, sus requerimientos calóricos proteicos ascienden, ya que en este tiempo se entiende que los pacientes ya están en una posibilidad de poder hacer anabolismo, ya no están catabólicos, por lo tanto uno necesita darle más, y entonces aumentan estos requerimientos aproximadamente. Necesita este paciente en particular 2.800 calorías y 150 gramos de proteínas. Como ven, al ingreso lo pesamos y era de 56 kilos el 25 de agosto. Comenzamos, como mencionaron las chicas de Fono, mantenía su alimentación enteral continua durante todo el día y ya había venido de la UTID con las colaciones semisólidas y los líquidos espesados. El paciente entonces tenía las dos vías de alimentación, casi exclusiva vía enteral, lo que aproximadamente tenía de vía oral era muy poquito, era solo para empezar a trabajar la deglución. El día 20 de septiembre, casi al mes de Sarip, se lo pesa con un peso de 59, un aumento de 3 kilos, ahí se progresan ya con un plan de alimentación tipo 1, esto es adaptado según la dilución, continúa con líquidos espesados y a medida que pasa el tiempo se llega al plan de alimentación tipo 2. Para que se den una idea, el tipo 1 sería una alimentación tipo licuada, el tipo 2 sería una alimentación tipo consistencia puré, un poco más semisólido. Ahí se le incorporan al paciente 2 suplementos bioral, son los famosos suplementos que vienen en botellitas, son suplementos hipercalóricos, hiperproteicos. En este caso de Marciano también los tenía que espesar, pero eso permite darle más calorías en pos de tratar de ir sacándole la nutrición enteral, que en general cuando los pacientes empiezan a comer vía oral están deseosos de sacarse la sonda. Por suerte no fue el caso de Marciano y pudimos mantener esa sonda para alimentación únicamente nocturna, para permitirle durante el día más libertad y que no esté saciado con la alimentación y que no tenga que estar constantemente prendido al alimento enteral, y lo que hicimos es dejarle únicamente la alimentación nocturna con 1.500 calorías, que yo me aseguraba que parte de su requerimiento lo cubra de esa manera durante la noche y el resto durante el día. Así seguimos, el 20 de octubre el peso de Marciano fue de 61 kilos, ahí continuamos con el plan de alimentación tipo 2, en algún momento de la estancia llegamos a progresarle aún más del tipo 2, pero Marciano tenía mucho temor y con algunas cosas se sentía un poco incómodo aún al tragar, por eso es que mantuvimos este tipo de alimentación. A veces no solamente depende de la parte de sino también del temor del paciente, de los gustos del paciente, de que el paciente come mejor quizás con otro tipo de consistencia, por lo tanto hay que evaluar muchos puntos, por eso es que hoy Marciano sigue con este tipo de alimentación. Mantenemos lo mismo, nada más que con los líquidos libres, como lo mencionó Euge,
con los 2 suplementos, y por suerte seguimos con la enteral. No es un paciente que al momento de ser dado de alta debería irse con esta nutrición enteral, no es necesario. La estamos usando para poder darle la mayor cantidad de nutrientes y que se vaya con un mejor estado nutricional y funcional sobre todo. El peso de hoy es de 62 kilos. Siguiente, Juli. Pasame varias, así no te molesto. Dale, más, una más, una más, una más. Bien, bueno, una anterior. Perdón. No, algunas estrategias que tenemos que tener en cuenta para que la alimentación sea eficaz es, por supuesto, de la mano de kinesio, fono, la evaluación constante de la deglución, considerar, como les mencionaba, mantener la nutrición enteral siempre que sea necesario, continua o a veces cíclica es la mejor opción durante la noche, el empleo de los suplementos nutricionales, que esto también ayuda a darles más calorías por vía oral, adaptar las consistencias, ese es un menú exactamente del hospital, por ahí lo vemos y no parece lo más apetecible, pero les aseguro que para los pacientes es un gran incentivo poder estar comiendo estas cosas, tratamos de adecuarle a los gustos y demás. Por supuesto con algunas barreras, por eso lo menciono, pero la verdad que fue muy positiva la ingesta de marciano, y el aumento de peso en Sarip fue de 6 kilos, esto representa un 10.7% en 2 meses, y cabe destacar que si lo vemos físicamente, en la apariencia, si bien no podemos medir masa muscular, se nota que claramente no ganó masa grasa. ¿Y por qué es esto? Porque kinesio, desde el punto de vista motor, trabajó un montón. Si yo todas estas proteínas y calorías y ganas se las hubiera dado aún sin el trabajo de kinesio, estando marciano en la cama, postrado, sin moverse, iba a ganar masa grasa. Sus piernas iban a seguir flaquitas, iba a ganar completamente masa a nivel abdominal. Así que esto, sin lugar a dudas, va de la mano de kinesio y nutrición, para que el paciente, digamos, realmente no forme masa grasa y empiece a ganar fibra muscular y pueda, por supuesto, mejorar la funcionalidad. Última, Juli. Pásame, si querés un par. Pásame. Dale, una más. Una más. Bien. Les muestro esto a fin de mencionarles, es un estudio súper interesante, si bien quedó un poquito viejo, muestra que a lo largo de los años en la unidad de terapia intensiva va bajando la mortalidad respecto a la sepsis, y digamos, de determinados pacientes que antes no era posible, pero sin embargo lo que se está viendo es que cada vez aumenta más la cantidad de pacientes que en su periodo post-UTI quedan con un grado de disfunción prolongada. Por lo tanto, Juli, una más. Por lo tanto, la idea hoy, todo lo que hagamos en la UTI justamente es poner el foco en el paciente post-UTI y post-ARIA. Una más. Esto les quiero mostrar, es súper interesante, es un estudio que va viendo al alta de los pacientes cómo va siendo la mejoría en el peso, y lo que vemos es que al alta se fueron con una pérdida de peso casi del 18%, a los 3 meses el paciente vuelve y la pérdida de peso ya no es tanto, es del 12%, a los 6 meses del 7% aproximadamente, y a los 12 meses casi no tiene pérdida de peso, digamos, recuperó el peso con el que había ingresado. La siguiente, Juli. Pero lo que vemos es que esto es masa grasa, y realmente es lo que estamos viendo en los pacientes. ¿Por qué? Porque por ahí al alta el paciente no sigue con la misma rehabilitación, con el mismo aporte proteico, y lo que terminan ganando es masa grasa. Por lo tanto hay que estar muy alertas a que ese paciente, en el caso de marciano, no queremos que vuelva a tener ese sobrepeso que era a expensas de masa grasa, sino que aumente de peso, sin lugar a dudas, pero ganando músculo. Última, Juli. Bueno, sin dudas, si bien no es el final de la presentación, pero todo esto, al menos mi parte, no se lograría de la mano de todos ustedes también. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a continuar. Mi nombre es Julieta Verdiez, creo que ya saben cómo me llaman. Continúa con la exposición de kinesiología, y cuando fue el ingreso después de su estadía en terapia intensiva a la sala de rehabilitación post-COVID. Al ingreso a la sala, al paciente se le hace una serie de evaluaciones motoras. Dentro de las evaluaciones motoras, una de las que recibió, que ya se le había hecho en la terapia intensiva, fue la escala de fuerza muscular del MRC, que evalúa 5 ítems, tiene 5 ítems de evaluación.
Él, cuando ya ingresó en la sala, se evalúa tanto miembro superior como miembro inferior, tiene una escala con el valor máximo de 60 sobre 60. Si recuerdan, Ale había dicho que tenía un valor de 48. Aquellos pacientes que tienen un valor menor de 48 en este tipo de escalas post-terapia intensiva nos habla de un síndrome DAUSI, ¿sí? De debilidad adquirida del paciente en la unidad de cuidados críticos. La siguiente. Otra de las evaluaciones que se le hizo fue el test de control de tronco. Si bien este test es un test que se utiliza como predictor de marcha en pacientes con ACV, nosotros lo hemos utilizado como un test para ir evaluando la progresión en el tratamiento de rehabilitación. Este test consiste en evaluar cuando el paciente se voltea hacia un lado, hacia el otro, cuando sedesta y si se mantiene en sedestación. Esto se evalúa si se hace en forma independiente, si no lo puede realizar, si lo hace con algo de asistencia o si lo hace en forma independiente. Y de acuerdo a eso va la puntuación. Perdón, Mirti, me parece que te quedó el audio conectado. De acuerdo a eso, el puntaje que él obtuvo en su evaluación en la sala fue el máximo, es decir, que ya se sentaba, hacía todo de manera independiente y además se mantenía en sedestación también de manera independiente. Otra de las evaluaciones que se hizo fue la evaluación de la fuerza muscular, eso se hizo a través de un dinamómetro, ¿sí? Esto se hace con el paciente en posición sentada, con el codo flexionado a 90 grados, se toman 3 intentos, de los cuales se registra el mejor de los 3, y luego se evalúa según tablas donde están los valores de corte según edad y sexo, ¿sí? Para ver si el paciente tiene DAUSI, hay valores de corte, que es puntos de corte, que son distintos para hombre y para mujer, que son de 11 kilos, menos de 11 kilos y menos de 7 kilos. En la dinamometría inicial de la sala, el paciente tuvo 14,8 kilos. La dinamometría actual es de 18,5. Si bien el paciente recuperó su fuerza muscular, como bien decía Mirta recién, todavía estamos en debilidad, ya que el punto de corte es de 30,7. Una evaluación más que se le hace es el índice de CATS, es un índice que evalúa funcionalidad en estos 6 ítems, que son baño, vestido, uso de sanitarios, movilidad, continencia y alimentación. Cada uno de los ítems tiene 2 posibles respuestas, que son el 1 o el 0, ¿sí? Si son independiente o dependiente, respectivamente, y de acuerdo a eso hay 7 categorías que van de la A a la G, donde la A es la que corresponde a la máxima independencia y la G corresponde a la máxima dependencia. En la evaluación inicial, el paciente tenía un valor E, en el cual todavía no podía realizar en forma independiente el baño, el vestido, el uso del sanitario y la alimentación. Sin embargo, y con el plan de rehabilitación, a los pocos días de estar en la sala de rehabilitación, el paciente obtuvo un valor A, que como dijimos había 7 categorías, es el valor de máxima independencia en todos los ítems. Acá vamos a ver varios videos en donde se ve la progresión del paciente durante su rehabilitación en cuanto a la marcha. Él, como había dicho Ale, salió de la terapia intensiva con una marcha con asistencia. Acá vemos su marcha con andador, ¿sí? A medida que fue rehabilitando y recuperando su fuerza muscular, se fue retirando la asistencia externa, es decir, que lo pasamos a un bastón, un trípode, y luego, con el resto de la rehabilitación, logramos que el paciente logre de manera independiente, como vemos acá en el último video de la derecha. El paciente en la sala de rehabilitación recibe este tipo de tratamientos, ¿sí? De fortalecimiento, de fuerza muscular, de miembros superiores y de miembros inferiores, con distintos tipos de elementos, bandas elásticas, steps, pelotas, el propio peso corporal, pesos libres. Entonces, de esta manera
a medida que se van recuperando todas las funciones, como estuvieron hablando, fonoaudiología, ahora van a hablar también salud mental y todo el tipo de, todas las especialidades, el paciente va recuperando funcionalidad también a nivel motor, y todo esto nos basamos en el documento de consenso de rehabilitación respiratoria de pacientes con COVID-19 de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria. Para poder realizar el plan de rehabilitación, elaboramos una serie de criterios de seguridad. Esta es una entidad nueva, esta patología, y a medida que los vamos atendiendo a los pacientes, vamos conociendo también cómo se comporta. Por eso somos muy estrictos en, bueno, evitar cualquier tipo de riesgos y complicaciones en la rehabilitación. Por eso elegimos, de acuerdo a las guías internacionales, describimos estos parámetros de seguridad en estos principales 3 sistemas, cardiovascular, respiratorio y neurológico, como para poder, a partir de estos criterios, iniciar y o detener la rehabilitación física. Nuestro paciente en realidad era capaz de abrir los ojos, obviamente ante la voz cuando estaba en la sala de recuperación, de rehabilitación. Teníamos, en cuanto al sistema cardiovascular, estaba con una frecuencia cardíaca elevada, su tensión arterial estaba normal. En cuanto a los requerimientos del sistema respiratorio, el paciente ingresó a la sala con requerimientos de oxígeno suplementario, así que teníamos que tener este punto en cuenta. Además de estos 3 sistemas, hay ciertos ítems que nosotros evaluamos en los pacientes cuando hacemos la rehabilitación motora, conocer si cursa algún tipo de infarto agudo, arritmia, si está con algún episodio de trombosis, ya sea pulmonar o periférica, si está anémico, si tiene plaquetopenia, alteración de los glóbulos blancos, si está hiper o hipoglucémico, si tiene fiebre, si tiene dolor, si tiene disnea, ¿sí? De los cuales en estos no teníamos ningún tipo de problema con nuestro paciente. Sin embargo, de estos otros ítems, como complicaciones neurológicas, ortopédicas, hemorragias gastrointestinales activas, sí, como había hablado Mirta recién, el paciente se encontraba en un bajo peso, si bien no tenía injertos de piel, tenía lesiones, que tuvo lesiones úlceras por decúbito, ¿sí? Tanto en talones como en el sacro. Tenía dispositivos porque ingresó con la cánula nasal, y aparte estaba con toda la nutrición, y continúa aún con la nutrición, con la sonda nasogástrica. El ambiente fue seguro, teníamos todo el equipamiento, la cantidad de personal adecuada para poder trabajar, pero sí nos pasó, creo que nos pasó a todos los equipos, que inicialmente el paciente lo encontrábamos en la cama y con los ojos cerrados, y como que no quería que trabajemos con él, hasta que de a poco fue tomando confianza y se entregó, y ya vieron cómo fue el video que mostró Eugen Fone, y cómo adhirió con muy buena respuesta al tratamiento. Una vez que tenemos esos criterios de seguridad, y que el paciente con la rehabilitación empieza a movilizarse en forma independiente en su habitación, hacemos otro tipo de evaluaciones, y para eso tomamos parámetros hemodinámicos y respiratorios en reposo y en recuperación, como ser la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. También hacemos un registro de peso y talla, porque vamos a tomar una prueba de marcha de 6 minutos, y para eso calculamos los metros, y la fórmula que utilizamos requiere de estos parámetros. Hacemos una evaluación de la percepción de la disnea, ¿sí? Para ello utilizamos una escala de Marcy, que es distinta de la de Marcy de fuerza muscular, es la escala de disnea modificada, que también tiene 5 ítems, y nos da un parámetro de cuándo el paciente tiene disnea. Evaluamos una escala visual que va del 0 al 10, y le preguntamos cómo se siente. 0 es nada y 10 es me ahogo, donde el paciente colocaría una cruz en el momento en que lo estamos evaluando, y utilizamos la escala de disnea de Borg, que también es una escala subjetiva, es modificada porque va del 0 al 10, la original va del 6 al 20, y en esta escala el paciente también nos dice, la usamos para el test de marcha de 6 minutos, tanto para disnea como para fatiga de miembros inferiores, si tiene algún tipo de sensación de disnea, de falta de aire o de fatiga de miembros inferiores, antes y al final de la caminata. En relación a la evaluación de la disnea, hicimos la evaluación en 4 oportunidades, ¿sí?
2 durante el mes de septiembre y 2 durante el mes de octubre. Esta es la escala visual análoga a la que veíamos abajo, donde el paciente ponía la cruz. Al principio de la evaluación el paciente colocó un 2, luego, y a medida que empezó a movilizarse, empezó a sentir más falta de aire, tuvo valor de 5, y en la última evaluación, que fue la semana pasada, nos refirió que ahora no le faltaba tanto el aire como inicialmente. En cuanto a la escala MRC modificada, se mantuvo con un valor de 1, que es cuando sensación de falta de aire cuando el paciente camina rápido. Cuando empezó a movilizarse más por la rehabilitación, ascendió en la segunda evaluación a un 2, y actualmente continúa todavía con sensación de falta de aire referida en forma subjetiva cuando camina rápido. Otra de las evaluaciones que le hacemos es el Sit-to-Stand Test. Es un test en el cual el paciente debe bipedestar desde una silla la mayor cantidad de veces que pueda realizar. Hay distintos tiempos que se utilizan, nosotros lo cronometramos en 30 segundos y en 1 minuto. Evalúa fuerza de miembros inferiores y realizamos las evaluaciones en las mismas 4 oportunidades, 2 en septiembre y 2 en octubre. Vemos que las 2 evaluaciones de septiembre el paciente no pudo incorporarse de la silla con los brazos cruzados sin asistencia de sus miembros superiores. Sin embargo, a mediados de octubre el paciente pudo hacer 3 repeticiones a los 30 segundos y 7 repeticiones al minuto, y cómo recuperó su fuerza, que la semana pasada ya podía hacer 6 repeticiones a los 30 segundos y 12 repeticiones a el minuto, casi el doble de la evaluación anterior. Y eso nos habla de cómo está recuperando su fuerza muscular. Otra de las pruebas que hacemos es el test de marcha de 6 minutos, en el cual el paciente recorre un pasillo que está marcado en la sala de 30 metros y evalúa la tolerancia al ejercicio. Acá vamos a ver un video. Así que camina. 4 minutos. Durante 6 minutos, lo más rápido que puede. ¿Y qué resultados obtuvimos? En la primera evaluación, el paciente caminó apenas 170 metros. Esto es un 25% de sus metros recorridos predichos que debería caminar para su edad, peso y altura. Además, el paciente paró en esta prueba inicial y tuvo bastante sintomatología. La segunda evaluación fue muy similar a la anterior, pero ya en esta evaluación el paciente despacito caminó, pero no tuvo que parar durante la prueba. Las 2 evaluaciones de septiembre, miren cómo ya del 25% de caminata, 26%, acá pasó un 35%, y la última evaluación caminó un 41% de lo que él debería caminar para su peso, talla y edad, y no paró durante la caminata. Sí refirió síntomas como dolor de pecho, mareos y dolor de cadera y pantorrillas. Acá vemos la evolución de sus parámetros, estos que les mencionaba antes que estábamos midiendo. Él, con respecto a la oxigenación, se desvinculó del requerimiento de oxigenoterapia, y tanto en los parámetros que se tomaron en reposo como en recuperación, vemos en celeste o en naranja, no hubo grandes variaciones en cuanto a su saturación de oxígeno. Sí, como les decía, el paciente se encontraba con parámetros de frecuencia cardíaca inicial elevados cuando en las primeras veces que lo evaluamos en el test de marcha, y sin embargo a medida que fue rehabilitando, y en esta última prueba que hemos realizado, miren cómo su frecuencia cardíaca tanto en reposo como en recuperación se acerca más a valores normales. Hemos iniciado desde 130 y ahora estamos peri 100 latidos por minuto. En cuanto a su frecuencia respiratoria pasó algo similar, porque el paciente se encontraba más taquipneico cuando con frecuencia respiratoria más elevada en los inicios, y sin embargo ahora ya tiene una mejor recuperación. En cuanto el paciente se vaya de alta, le vamos a dar este tipo de folletos que elaboramos, en el cual se dan una serie de ítems para el autocuidado, para cuando vuelva a su hogar, y una serie de plan de ejercicios para que continúe con la rehabilitación, y se lo estimula para esto, con obviamente pautas de alarma y advertencia y de seguridad, para que
pare la rehabilitación o llame a urgencias en caso de que sienta alguna sintomatología. Este plan de ejercicios incluye caminatas, incluye ejercicios de miembros inferiores, como ven acá, ejercicios de miembros superiores, como ven estos otros, de estiramiento, ejercicios de equilibrios, ejercicios respiratorios, pero con el fin único de relajación, y le brindamos esta escala de Borg, que ya la estuvimos incorporando durante el tratamiento en la sala, para que tenga de parámetro y realice los ejercicios con valores entre 4 y 6. Es decir, que haga los ejercicios y que mientras los realice, si bien se cansa, pueda seguir manteniendo una conversación. Esto es todo en cuanto a la rehabilitación motora, y ahora no soy Inés Vázquez, pero voy a hablar en representación de la jefa de enfermería de la sala de Sarip, que ya nos facilitó esta información. Sabemos que el rol de enfermería es fundamental en todo el equipo interdisciplinario, y enfermería se encargó fundamentalmente de monitorear al paciente tanto diariamente, e hizo un seguimiento. Como les decía anteriormente, vieron que al inicio de la sala, miren cómo el paciente estaba con su frecuencia cardíaca elevada y con los requerimientos de oxigenoterapia. Enfermería se encarga también no solo del monitoreo de signos vitales, sino de la supervisión de todo lo que tenga que ver con la nutrición y el cuidado de las heridas, que como habíamos mencionado anteriormente, el paciente tenía escaras en talones y sacra, y cómo a la actualidad el paciente ha mejorado sus parámetros, no tiene requerimiento de oxígeno, continúa, como dijo Mirta, con su nutrición mixta para mejorar su estatus nutricional, y va en franca mejoría en relación a las curaciones que se han realizado en sus úlceras por presión. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mariana Machuca, formo parte del Servicio de Salud Mental y actualmente estamos en conjunto con la licenciada Macarena Iriarte en la sala Sarip. Pasamos, Juli. En primer lugar, voy a mencionar cuál era el estado inicial de Marciano. Nosotros arrancamos el seguimiento de él en la sala de terapia intensiva, en el 6º piso. Como mencionaban el equipo, las chicas, el paciente se mostraba con muchísima irritabilidad, lo que dificultaba justamente la posibilidad de acceder y de comunicarnos con él. Esto generaba muchísimas complicaciones en el equipo que intervenía, porque realmente era muy complejo acceder. La comunicación, como mencionaba Eugenia, la fonodióloga, era por medio de un comunicador, lo que todavía sometía al paciente a manejar, digamos, cierta tolerancia, cierta espera, porque iba marcando letra por letra lo que él quería conocer. Imaginémonos lo que él quería dar a decir, perdón. Imaginémonos en un paciente con muchísima irritabilidad, ansiedad, etc. Entonces, por momentos incluso el uso del comunicador a él le generaba mucho malestar. Nuestras intervenciones en un primer momento fueron fueron diarias, ¿sí? A veces únicamente pasábamos a saludarlo. Lo primero que hicimos fue empezar a trabajar en fomentar el vínculo terapéutico y fortalecerlo, porque entendíamos que esa iba a ser como nuestra principal arma para lograr intervenir y acceder a él. En paralelo, digamos, hicimos otro tipo de intervenciones, como contactarnos con el CESAC del barrio 31, donde él vivía, para conocer un poco de su historia. De él no sabíamos nada realmente, el paciente poco contaba, por lo tanto se nos dificultaba mucho llegar a él, digamos, y conocerlo. Por medio del CESAC pudimos saber que el paciente había perdido su pareja durante la internación, cuestiones que él al momento no sabía, también por COVID. No tenía vínculos ni lazos muy cercanos con nadie, con los vecinos, con nadie. Trabajamos además en paralelo con el equipo de enfermería, ya que, como mencionaba antes, realmente era dificultoso acceder a él y generaba el equipo de profesionales cierto cansancio y malestar, porque bueno, realmente a veces o quizás contestaba mal o tichaba, bueno, era realmente complejo, así que se trabajó con el equipo de enfermería pensando
quizás cuál era la mejor manera de abordarlo, o quién quizás podía llegar a hacerlo en relación a bueno, sus cuestiones de personalidad, paciencia, tolerancia, ¿no? Otra intervención que hicimos fue estar con él en uno de los estudios que le tuvieron que realizar. El paciente se negaba en muchas oportunidades a ser estudiado, lo que realmente complicaba su rehabilitación porque no se podía avanzar. Se trabajó muchísimo en lograr que el paciente acepte que se le realice un estudio, con la condición de que alguien del equipo de salud mental estuviera presente, por lo tanto se lo acompañó durante el estudio. Pasamos, Juli. Bueno, él obviamente fue mejorando, ingresó a la sala SARIP. Al ingreso lo evaluamos con el MOCA, que es el que pueden ver a la izquierda, sus funciones cognitivas, funciones ejecutivas. El paciente esto fue algo que realmente consideramos que influenció su rehabilitación para bien, fue ubicado en una habitación en conjunto con otro de los pacientes que estaba hace muchísimo tiempo ya con nosotros, nos conocía, era, bueno, Manuel Mosqueira, muchos lo recordarán, que realmente influenció, yo creo, en los primeros días en la adaptación de Marciano en la sala, en un equipo de salud y profesionales nuevos que él no conocía, era, digamos, una readaptación nueva. Así que bueno, eso no es algo que no fue menor. Se lo evaluó al inicio del ingreso de la sala. Los resultados que obtuvo en el MOCA fueron, realmente estaban muy por debajo de lo esperado, el paciente estaba desorientado en tiempo y espacio, presentaba alteraciones en sus funciones cognitivas, principalmente en las habilidades visoespaciales, la atención estaba totalmente afectada, al igual que el lenguaje, la memoria, y bueno, como mencionaba antes, presentaba desorientación temporoespacial. En relación a la personalidad, nosotros la evaluamos por medio de técnicas proyectivas, Bender, persona bajo la lluvia, HTP, y un cuestionario CCL90. La verdad es que es muy importante para nosotros conocer la personalidad y la estructura del paciente, ya que justamente esto va a hacer que podamos prevenir ciertas conductas, incluso pensar cuál es la mejor manera para abordarlo y para trabajar con ese paciente. Lo que pudimos observar, y previo a lo que ya veníamos conociendo de él en la terapia intensiva, es que era un paciente que tenía cierta adaptación a situaciones nuevas, los mecanismos de defensa que él presentaba eran de tipo esquizoides, esto quiere decir con conductas introspectivas, vueltas hacia adentro, había hostilidad reprimida, excesiva ansiedad que él no podía manejar, con falta de control de impulsos. Todo esto se iba viendo y se iba trabajando, ya que, como mencionaba antes, él a la primera de dolor, malestar, cansancio, rápidamente sacaba al equipo que lo estaba tratando y se generaba una situación de malestar. Bueno, dificultades en las relaciones interpersonales, desadaptación social, desinterés por estímulos externos, pudimos evaluar también inhibición y pérdida de efectividad en el funcionamiento del yo. Todas estas son cuestiones que principalmente las evaluamos, como mencionaba antes, para evaluar el abordaje. Y cómo va a ser mejor trabajarlo para que su rehabilitación sea lo más efectiva posible, tanto para él como para el equipo que lo trabaja. Pasamos, Juli. Bueno, como mencionaba antes, las intervenciones eran de manera diaria con él. Desde el salud mental hicimos un cuadernillo de ejercitación cognitiva que se deja a todos los pacientes de la sala. En muchas ocasiones se hacen conjuntos con ellos y si no se deja para que ellos en el tiempo libre también puedan ejercitar aspectos cognitivos. Se acercó mandalas y materiales para dibujar. Ahora les voy a mostrar fotos de una cantidad enorme de dibujos que él hizo. Bueno, en este seguimiento que hacíamos de manera diaria con él, no solo se lo estimulaba cognitivamente, sino que se abordaron cuestiones emocionales, problemáticas familiares y sociales que lo angustiaban mucho y que realmente hacían por momentos que se entorpezca la rehabilitación, que convengamos que era nuestro objetivo, nuestro mayor objetivo, ¿no? Se trabajó además el manejo de la ansiedad y la frustración. Para nosotros era muy importante que él comenzara no solo a dibujar, sino a poder ejercitarse, ya que por medio de la creatividad también implicábamos distintas funciones cognitivas, como en memoria, atención, lenguaje,
digamos, era una manera también para nosotras de rehabilitarlo, que el paciente se entretenga y que también pueda abordar un montón de cuestiones emocionales que se pueden hacer por medio del arte, digamos. De esta manera, digamos, si lográbamos que el paciente pudiera tener cierta activación cognitiva, podría tomar mejores decisiones, comenzar a evaluar riesgos-beneficios. Convengamos que es un paciente que tiene que rearmar su vida socialmente. Él vivía en el barrio 31, tenía un trabajo en donde, bueno, con cierta inestabilidad, digamos, y todo eso él considera haberlo perdido, por lo tanto, bueno, ahora las chicas de servicio social contarán un poquito más en detalle, pero realmente él tiene que tomar muchas decisiones al alta. Su familia está toda en Perú y él acá está solo. Por otro lado, bueno, se evaluó la semana pasada a ver cómo estaba el paciente nuevamente con el MoCA. Lo que ven a la derecha es un gráfico que muestra los avances en las distintas áreas. La realidad es que se vieron mejorías en todos los aspectos, principalmente en la atención y la memoria. No así en el lenguaje, lo que lo asociamos con su nivel de estudios. El paciente actualmente está orientado en tiempo, espacio y persona, evaluando la posibilidad de retomar el vínculo con su familia, reencontrarse. Bueno, desde los aspectos emocionales y afectivos se trabajaron un montón de cuestiones. ¿Pasamos, Juli? Acá lo ven cuando no está haciendo ningún tipo de ejercitación. Esa es la imagen de Marciano constantemente, dibujando. Algunos de los dibujos que compartimos son dibujos que no nos parecen casuales. Fíjense cómo él dibuja bebidas, comidas, animales que pueden estar relacionados a la libertad. Digamos, a esto nos referimos con que también trabajamos por medio de las gráficas, cuestiones emocionales. No solo es un entretenimiento para él, que no es algo menor, sino que también se abordan un montón de cuestiones. Hasta ahí salud mental. Hola, buenas tardes a todos, ¿se escucha bien? Sí, bueno. Mi nombre es Luciana, yo soy trabajadora social junto con Laura, somos trabajadoras sociales de SARIP. Lau no pudo estar presente en el día de hoy, así que, bueno, vamos a tratar de representar al equipo. ¿Pasamos, Juli? Bueno, un poco para presentar el perfil del paciente, ya se vino conversando acerca de algunos aspectos, pero bueno, Marciano tiene 54 años, está en el país aproximadamente hace unos 13, oriundo de Perú. En principio, impresionaba una situación de calle. Esto tiene que ver mucho con lo que se estuvo conversando, con las dificultades al principio para poder cómo abordarlo, entrevistarlo y conocer su situación social. Y bueno, sin cobertura de obra social. Nosotras lo que hacemos, nuestra técnica de intervención por excelencia es la entrevista. En función de estas primeras entrevistas, pudimos empezar a armar lo que es el diagnóstico social, una aproximación diagnóstica a su situación social. Y bueno, lo dividimos como en estas categorías como para tratar de explicarlo mejor. En relación a su situación habitacional, aparecía un alquiler en Villa 31, como bien mencionaban las compañeras de salud mental, pero no podía precisar demasiado dónde quedaba ese domicilio, no podía tampoco precisar vínculos de contacto en el barrio, como para poder empezar a abrir su historia, y también se preveía una imposibilidad de retornar a ese domicilio, así que evidentemente estábamos hablando de una persona que al momento del egreso hospitalario se iban a encontrar en una situación de calle. En relación a lo que es su situación económica laboral, él realizaba changas, un trabajo informal como albañil en el rubro de la construcción, con bastantes intermitencias. Esto nos sucede en la mayoría de los pacientes con los que trabajamos y que se desempeñan en ese rubro, producto del aislamiento, de la pandemia y el contexto sanitario. El tema de las changas en este rubro, que por lo general suele ser una fuente de ingresos bastante importante en el perfil poblacional con el que trabajamos, se vio como bastante disminuida la demanda, y por lo tanto se producen como esas intermitencias, y en el momento del ingreso, bueno, se encontraba desocupado. Evaluando esta situación, también se preveía una difícil reinserción en lo inmediato en el mercado laboral, producto tanto del contexto sanitario también
por la situación de salud de Marciano actual. En cuanto, bueno, a la red sociofamiliar, como mencionaron las compañeras, su familia se encuentra toda en Perú, además se encontraba desvinculado desde hacía varios años también, prácticamente el tiempo que estuvo en Argentina, y sí hacía referencia a un único hermano que estaría en Argentina, pero del cual no podía aportar muchos datos también. Aparentemente vivía en la Villa 31 con él, pero perdió contacto. Después de tantos meses internado, se hacía difícil como para él recordar algunas cosas. Sí quedaba por ahí esta posibilidad que él también podía haber contraído COVID. Averiguamos en el hospital, no había nadie, digamos, que respondiera a las características que Marciano aportaba. Entonces, bueno, es algo que aún todavía queda un poco pendiente. Pero bueno, él sería como la única persona en Argentina con la que cuenta de su red familiar. Y en relación a la documentación, lo que aparecía es que es una persona sin documentos. Estos habían sido extraviados, tanto el documento argentino como también cualquier otro tipo de documentación que acreditara identidad de Perú. Y obviamente esto presenta una gran barrera y un gran obstáculo a la hora de pensar en cualquier gestión que estuviese ligado a ampliar recursos y posibilitar recursos para las personas, porque bueno, es como sumamente necesario poder acreditar algún tipo de identidad. En este sentido, bueno, enmarcamos como el contexto, esta primera aproximación a su situación, como en dos momentos. Uno, donde en este primer momento el relato era más desorganizado, confuso. Fue importante ahí articular, intercambiar con las chicas, las psicólogas en la sala, como para comprender también la situación de un paciente post-UTI después de tantos meses, y por qué la dificultad para el abordaje. Quizás en otros pacientes contamos con algún familiar que pueda aportar todo lo que nos falta hasta que el paciente pueda empezar como a conectar y empezar a trabajar directamente con él. En este caso nos faltaba esa posibilidad, así que bueno. Y además también había una dificultad física producto de la traqueostomía, entonces se hacía difícil poder empezar a trabajar directamente con él. Después, en un segundo momento, sí, aparece como esta preocupación ya, como tomando más conciencia de su situación actual y sobre todo esto que mencionaba de la dificultad en cuanto a lo habitacional, porque bueno, él alquilaba a partir de lo que trabajaba, y también esta necesidad de querer ubicar a la familia, más allá de quizás este distanciamiento que llevaba muchos años, pero bueno, producto de esta situación, el contexto y la irrupción de esta situación de salud, veía como esta necesidad. Y esto que mencionaba antes de la dificultad respecto a este hermano que desconocía su paradero y que lo preocupaba mucho. La otra, Juli. En este sentido, como primera evaluación y aproximación a la situación de Marciano, lo que entendemos es que él estaba atravesado por una situación de extrema vulnerabilidad social, y esto estaba dado por el contexto de emergencia habitacional. Él se encontraba en calle en este momento y al momento del egreso también. La problemática económica laboral, no tenía un empleo, no tenía otros ingresos tampoco, ninguno vinculado a programas sociales o otros beneficios, ya sea previsionales, y también con escasas posibilidades de procurárselo a la brevedad por su situación de salud actual. También, digamos, una inexistencia de una red de apoyo emocional ni material en el país. Está solo, sin documentación de identidad, lo que implica un gran problema, más sobre todo en este contexto sanitario, como para empezar a gestionarlo, y también la fragilidad de su situación de salud, que bueno, se encuentra en proceso de rehabilitación y de recuperación. La otra, Juli. En función de esto, bueno, en un segundo momento, ya pensando más en lo que es la intervención y en un juego de palabras en función de la rehabilitación, en este caso rehabilitación de derechos, empieza la movilización de recursos, en lo que entendemos desde el trabajo social, o sea, con lo que existe, con lo que hay, bueno, empezar como a trabajar. Y en este sentido, evidenciamos como tres grandes derechos a ser de alguna manera restituidos para Marciano, como para poder empezar a ejercerlos.
Los dividimos así, se entrelazan obviamente todos, como todas las intervenciones, como venimos viendo a lo largo de este Ateneo, pero bueno, para que sea un poquito por ahí más claro cómo fue el abordaje. En relación al derecho a la identidad, que es la gran puerta de acceso a otros derechos, empezamos con articulaciones con diferentes actores. Primero, decía que tenía el documento argentino, intentamos con el Registro Nacional de las Personas, pero lamentablemente su radicación en el país se encontraba vencida, así que bueno, había que ir un pasito más atrás, empezar con la Dirección de Migraciones para rehabilitar esa radicación, pero para ello también requerían un documento de Perú, que era lo que nos estaba faltando, que acredite evidentemente que Marciano es marciano. Entonces contactamos al Consulado de Perú para hacer la solicitud de un certificado de nacionalidad. En ese sentido, bueno, pidieron una declaración jurada del paciente. Al principio nos decían que el trámite es presencial. Eso es algo que nos pasa muy frecuentemente con un montón de trámites en donde exigen que el paciente se presente, lo que dilata un montón las intervenciones. Pero bueno, explicando un poco cuál era el contexto, la situación de Marciano, accedieron a que esto se realice de manera remota. Ese certificado aún está en proceso y la flecha amarilla indica que, bueno, que recién una vez que este certificado está en proceso vamos a poder arrancar de vuelta con por migraciones para que se pueda rehabilitar su radicación y recién ahí vamos a poder empezar con el DNI argentino. Todo esto obviamente que lleva muchísimo tiempo. En relación al derecho a la vida en familia y a la reconstrucción de vínculos, lo que aparecía una necesidad de Marciano, de intentar como ubicar familiares, también a partir del contacto con el consulado en Perú, brindan algunos teléfonos, datos de familiares en Perú, se inicia un primer contacto con un hermano, en realidad nosotras nos pareció apropiado hacer ese primer contacto, siendo que hace tantos años que no conversaban entre ellos, para conocer un poco cuál era la situación allá en el país. Estos hermanos se muestran sorprendidos porque después de tantos años de no hablar con Marciano, creían que él había fallecido, así que bueno, fue como importante ese primer acercamiento. Y también aparece esta necesidad de saber qué pasó con su otro hermano, porque en realidad creían que los dos habían fallecido. Así que bueno, es un trabajo que aún estamos como llevando adelante, porque no tenemos todavía como ninguna punta certera para saber qué pasó con el otro hermano de Marciano. Y bueno, y queda pendiente esta posibilidad de en algún momento alguna comunicación más directa entre Marciano y digamos su familia. Eso está todavía pendiente. En relación a lo que es el derecho a la alimentación, la vivienda, que lo marcamos como necesidades básicas de cualquier persona y que también están contemplados en la Ley de Salud Integral de la Ciudad de Buenos Aires, empezamos a ver el tema del dispositivo de alojamiento ideal para Marciano, teniendo en cuenta esta dificultad para una reinserción laboral en lo inmediato. Entonces, articulamos con el Ministerio de Salud, de Cava, para evaluar cuál sería la mejor estrategia. En un primer momento, desde el equipo, todo el equipo de SARIP se evalúa que, de acuerdo a cómo se encontraba en esa situación, lo ideal sería un centro de rehabilitación para que él pudiese seguir trabajando su tratamiento y recuperar la mayor autonomía posible. A partir de que Marciano empieza como a tener una mejor evolución, una buena evolución, se piensa en una segunda opción que ya sería directamente un hogar para personas en situación de calle. En este contexto sanitario, la verdad es que estos hogares habían cerrado todo tipo de admisiones por temor a los rebrotes, pero bueno, a partir del contacto con el ministerio se pudo generar con el trabajador social de un hogar de Cáritas la posibilidad de que Marciano sea evaluado con miras a una admisión. Esta diapositiva quedó desactualizada lamentablemente porque esta evaluación se iba a realizar en la semana, pero esto que justamente decía antes, anticipándome un poco, surgió un brote de COVID en el hogar de Cáritas, entonces en este momento cerró sus puertas a todo tipo de admisión, nos avisaron el día que Marciano iba a ser evaluado, así que bueno, lamentablemente hubo que avisarle a él con toda la ilusión que tenía después de tanto tiempo, y queda pendiente una posible reevaluación, pero bueno, primero tienen que testar a todo el equipo, a todos los residentes, esto quizás con suerte la semana que viene se podría estar concretando, pero bueno.
por eso la palabra continuará abajo de la diapositiva, porque realmente es como, esto viene como por capítulos. Bueno, como para terminar en líneas generales, pensando en lo que fue la intervención y cómo veo que se va repitiendo a lo largo de todas las disciplinas que van presentando, es la dificultad quizás al momento en el vínculo, más reticente al comienzo, con el correr del tiempo se afianza el vínculo con el equipo, y esto permite trabajar de otra manera. También el tiempo de permanencia que lleva en el hospital permite que se vayan abriendo como otras aristas, lo que inicia como bueno, una situación más de documentación, empiezan a surgir otras problemáticas que hacen obviamente a la integralidad de los sujetos con los que trabajamos, y bueno, claramente que a partir de una vulnerabilidad social que Marciano ya traía de por sí, por todo el contexto social, la situación de salud que irrumpe termina por complejizar aún más su cuadro, y bueno, hay que trabajar con esto. Y también lo que colocamos abajo de todo es que en el medio pandemia, ¿no? Como las dificultades habituales que tienen los programas se duplican, quintuplican, y bueno, son poco flexibles con algunos requisitos, eso hace difícil también poder trabajar, y que trabajar con otros implica, bueno, estar sujetos también a sus respuestas, a sus tiempos, y que, bueno, eso a veces no contribuye demasiado, pero bueno, ojalá que tenga un final feliz esta historia. Listo, Juli. Betty, ¿hablas vos? Sí, sí, cómo no. Bueno, a mí me toca hacer mínimamente el cierre, es muy cortito lo que voy a decir. Bueno, la verdad que es una emoción verlo todo armado, con tanto trabajo que entre todas hicimos. Me hace pensar en realmente dos características que caracterizan a este grupo. Una es la humildad, ¿sí? La humildad para compartir los méritos, es decir, para no dejar los egos de lado, porque la verdad que hay excelentes profesionales en todas las especialidades, y la verdad que no se nota su ego, sino que se nota la calidad del trabajo sobre el paciente. Así que bueno, la verdad que las quiero felicitar a todas, porque la verdad que es un orgullo estar compartiendo con ustedes cotidianamente este trabajo, porque ponen todo por encima de ustedes mismas para que el paciente tenga la mejor calidad en lo que hacen. Y por el otro lado, la segunda característica que se nota que todas manejan es la empatía, que tiene que ver con digamos, el ponerse en el lugar del otro, pero no solo del paciente, sino también de los profesionales, escuchando, acompañando, y bueno, haciendo que todo sea bastante sencillo, trabajando todas juntas. Por otro lado, quería agradecer por un lado a todos los jefes de servicio que nos están escuchando y que todos los días aportan para que nosotros podamos estar haciendo este trabajo. También quiero agradecer a la doctora Basta, jefa de clínica, que todos los días nos acompaña, nos asesora, nos ayuda a ver pacientes con otro tipo de asistencia. Quiero agradecer a los residentes de las distintas especialidades que diariamente comparten con nosotros el quehacer y hacen que la calidad sea excelente. Y por último, a los profesionales del ministerio que han entendido claramente el objetivo de nuestro hospital y han colaborado en que podamos tener un gran equipo. Bueno, nada más, yo no voy a hacer el cierre, sino que nos gustó que el cierre de esta charla la diera el propio paciente. Así que, Juli, si querés. Dale. Bueno, gracias a los doctores que me llaman Marciano Tunante. Gracias a ellos que me siento bien. Y ahora estoy feliz que poco a poco estoy saliendo. Y ahora en adelante que sigan progresando y que sigan a los más pacientes igual que yo. Y doy gracias a ustedes, gracias a Dios. Eso es todo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muy bien. A ver, dejen de compartir acá. Bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta?
Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Hola Eduardo. ¿Qué tal? Yo no quería preguntar nada, sino simplemente felicitarlos a todos. Realmente es una maravilla ver cómo trabajan en equipo y ver el resultado, porque este es un paciente que han mostrado con lujo de detalle y sabemos que los demás pacientes salen igual. Así que, bueno, por el trabajo los quiero felicitar y por el resultado. Y creo que estuvo clarísimo. Así que felicitaciones a todos. Además quiere comentar, decir algo.